Hoy tenemos otra gran historia para ti. Toe, te desea unos momentos de experiencia maravillosos. Aventura de mi papá rompió nuestra familia, y después de años de silencio, él intentó regresar a mi vida, pero decidí darle una oportunidad solo para descubrir que se había reencontrado en secreto con su amante. Hola a todos. Yo, una mujer de 28 años, siempre he tenido una relación complicada con mi padre, Harrison, de 52. Crecí en un pequeño pueblo suburbano, y desde afuera nuestra familia parecía perfecta. Un papá trabajador, una mamá devota que se quedaba en casa y 2 hijos. Pero detrás de las puertas cerradas, las cosas estaban lejos de ser ideales. Mis primeros recuerdos de mi papá son de él llegando tarde del trabajo, demasiado cansado para jugar o pasar tiempo con nosotros. Era un abogado exitoso que ascendía en la escalera corporativa de una prestigiosa firma en la ciudad. Mientras su carrera florecía, su relación con nosotros sufría. Mi mamá, Lisa, de 50 años, hacía lo posible por compensar su ausencia, pero era evidente que su matrimonio estaba en problemas. Recuerdo muchas noches escuchando discusiones en voz baja entre ellos. Mi mamá le suplicaba que pasara más tiempo en casa, mientras él argumentaba que todo lo hacía por nosotros. De niña no entendía del todo, pero sabía que algo no andaba bien. A pesar de su ausencia, mi papá tenía grandes expectativas para mí y para mi hermano menor, Mike, de 25 años. Nos presionaba para sobresalir en la escuela y en actividades extracurriculares, a menudo comparándonos con los hijos de sus colegas. Esta presión creó una atmósfera tensa en casa, especialmente cuando entré en la adolescencia y comencé a rebelarme contra sus estrictas reglas. Cuando tenía 16 años, nuestra familia fue sacudida por una revelación devastadora. Era un sábado por la tarde y acababa de regresar de mi trabajo de medio tiempo en la biblioteca local. Al subir por la entrada de la casa, noté un coche desconocido estacionado afuera. Dentro, se oían voces alzadas. Curiosa y algo asustada, entré en silencio. Lo que presencié a continuación quedó grabado para siempre en mi memoria. En la sala de estar estaba mi mamá, con el rostro rojo de ira y lágrimas, gritándole a un hombre que no reconocía. A su lado, una mujer que se había visto antes, la secretaria de mi papá, Allegra, de 35 años. Y allí estaba mi papá, pálido y derrotado. No tardé en entender lo que estaba pasando. Mi papá había tenido una aventura con Allegra durante los últimos 3 años. El hombre era el esposo de Allegra, quien había descubierto su aventura y decidió enfrentar a mi mamá en nuestra casa. Los gritos, las lágrimas, las acusaciones, era como una escena de una mala película, pero era mi vida. Me quedé congelada de shock hasta que mi mamá me vio. La mirada de dolor y vergüenza en su rostro al encontrarse con mis ojos es algo que nunca olvidaré. Mi papá intentó explicar, calmar la situación, pero era demasiado tarde, el daño ya estaba hecho. Ese día, mi mamá echó a mi papá de la casa. Recuerdo haberlo ayudado a empacar una maleta, ninguno de los dos hablando, el silencio cargado de palabras y emociones no dichas. Al irse, intentó abrazarme, pero me alejé. No podía soportar que me tocara en ese momento. Los meses siguientes fueron caóticos. Mi papá se mudó con Allegra mientras mi mamá caía en una depresión. Pasaba días en la cama, apenas comía o hablaba. Intenté apoyarla lo mejor que pude, asumiendo más responsabilidades en casa y cuidando a Mike, que solo tenía 13 años y no entendía bien lo que estaba pasando. En la escuela las cosas no iban mejor. La noticia de la aventura de mi papá se había extendido, y me convertí en el objeto de susurros y miradas compasivas. Mis calificaciones empezaron a bajar, y me alejé de mis amigos. La única escapatoria que encontré fue en mi trabajo en la biblioteca, donde podía perderme en los libros y olvidar mi vida desmoronándose por unas horas. El proceso de divorcio fue complicado y largo. Mi papá intentó contactarme varias veces, dejando mensajes de voz y enviando textos, pero me negaba a hablar con él. No podía perdonarlo por destruir nuestra familia. Cada vez que veía su nombre en mi teléfono, una mezcla de ira y dolor me invadía, y dejaba la llamada sin responder. Mi mamá tuvo dificultades económicas después del divorcio. Había dejado su carrera de maestra cuando nací, y ahora, a sus 40 y tantos, tuvo que volver al mercado laboral. Tomó 2 trabajos de medio tiempo, uno como recepcionista en una clínica local y otro como tutora, pero aún así apenas llegábamos a fin de mes. Para ayudar, aumenté mis horas en la biblioteca y comencé a trabajar como mesera los fines de semana. Era agotador equilibrar el trabajo, la escuela y las responsabilidades en casa, pero sentía que no tenía opción. Mac también ayudaba, cortando césped en el vecindario y cuidando niños para ganar un dinero extra. Mientras tanto, mi papá parecía estar disfrutando de su vida con Allegra.
Se mudaron a un apartamento lujoso en la ciudad, y supe por familiares que tomaban vacaciones extravagantes con frecuencia. Sentía como una bofetada, especialmente cuando llegaba a casa y encontraba a mi mamá llorando por facturas impagas. El colmo fue cuando mi papá y Allegra se casaron, solo un año después de que se finalizó el divorcio. Tuvieron una boda lujosa en el mismo club de campo donde mis padres se habían casado 25 años antes. Cuando me enteré por un pariente bien intencionado pero indiscreto, me enfurecí. ¿Cómo podía celebrar su nueva vida tan públicamente mientras nuestra familia aún estaba destrozada? Durante mis años universitarios, mi papá hizo intentos esporádicos de reconectar. Enviaba tarjetas de cumpleaños con cheques que al principio rompía, pero que eventualmente comencé a cobrar por necesidad. La ironía no pasó desapercibida, aceptar dinero del hombre que despreciaba, pero los gastos universitarios seguían acumulándose, y el orgullo no paga las cuentas. Después de graduarme en mercadotecnia, me mudé a otra ciudad por trabajo. Fue un alivio alejarme de todo el drama y los recuerdos dolorosos de mi ciudad natal. Construí una nueva vida, hice nuevos amigos y conocí a mi prometido Alex, de 30 años, en una conferencia de trabajo. Alex era todo lo que mi papá no fue, amable, atento y devoto. Alex provenía de una familia unida, y al principio dudé en dejarlo entrar, temiendo ser lastimada de nuevo. Pero con el tiempo, su paciencia y comprensión me ayudaron a abrirme. Comencé a sanar y a creer de nuevo en la posibilidad de tener una familia feliz. En casa, las cosas también mejoraron para mi mamá. Con el tiempo, se recuperó, consiguió un trabajo de tiempo completo como gerente de oficina e incluso comenzó a salir nuevamente. Era reconfortante verla sonreír y disfrutar de la vida después de años de lucha. Mac también se había mudado para ir a la universidad y le iba bien en sus estudios. Pensé que finalmente había dejado atrás el pasado. Era feliz con Alex, progresaba en mi carrera y planeaba nuestra boda. Mi relación con mi mamá y Mac era más fuerte que nunca. Había creado una vida de la que estaba orgullosa, sin la influencia ni el apoyo de mi papá. Pero ahora, 10 años después de la aventura, mi papá ha vuelto a aparecer en escena. Se puso en contacto conmigo el mes pasado diciendo que quería hacer las paces. Su correo electrónico era largo y emotivo, explicando cómo había comprendido la gravedad de sus errores y quería reconstruir nuestra relación. Mencionó que él y Allegra se habían divorciado el año pasado y que había estado haciendo mucha introspección desde entonces. Lo que más me sorprendió fue su oferta de pagar mi boda como un gesto de buena voluntad. Parecía que intentaba comprar su camino de regreso a mi vida, y me recordó todos esos sentimientos conflictivos de la universidad cuando acepté su dinero a regañadientes. Estoy dividida. Por un lado, he seguido adelante con mi vida y siento que ya no lo necesito. El dolor que causó sigue ahí, aunque no tan crudo como antes. He construido una buena vida sin él, y parte de mí quiere que siga siendo así. Por otro lado, una pequeña parte de mí se pregunta si debería darle la oportunidad de explicarse y tratar de sanar nuestra relación. Es posible que tengamos algún tipo de vínculo ahora que soy adulta, o me estoy preparando para más dolor y decepción. Alex piensa que al menos debería escucharlo. Viene de una familia donde el perdón es muy valorado, y cree que aferrarse al rencor solo me hace daño a mí. Pero también me asegura que apoyará cualquier decisión que tome. Mi mamá, sin embargo, está furiosa ante la idea. Cuando le conté sobre el correo de mi papá, guardó silencio durante un largo momento antes de desatar un torrente de palabras de enojo. Cree que él solo se está acercando porque Allegra lo dejó y se siente solo. Me recordó todo el dolor que nos causó y me advirtió que no cayera de nuevo en su manipulación. Que me sorprendió. Me anima a reunirme con papá. Al parecer, ha mantenido cierto contacto con él a lo largo de los años, algo que yo no sabía hasta ahora. Dice que nuestro padre ha cambiado y que realmente lamenta sus acciones pasadas. Esta revelación ha añadido otra capa de complejidad a la situación, haciéndome cuestionar por qué Mac me ocultó esto durante tanto tiempo. Parte de mí quiere aferrarse a la vida que construí sin él, mientras que otra parte se pregunta si me estoy perdiendo la oportunidad de sanar una vieja herida. La idea de que esté en mi boda me enfurece y me entristece a la vez. A medida que pasan los días, me encuentro reflexionando sobre mi infancia, tratando de recordar los buenos momentos antes de que todo se derrumbara. Hubo momentos, por raros que fueran, en los que mi papá estuvo presente y comprometido, enseñándome a montar en bicicleta, animándome en mis obras de teatro escolares, ayudándome con las tareas de matemáticas. Son estos recuerdos fugaces los que hacen que esta decisión sea aún más difícil. Sé que tengo que tomar una decisión pronto, pero cada vez que creo haber tomado una determinación, dudo de mí misma. El peso de esta elección está afectando mi vida diaria. Estoy distraída en el trabajo,
discuto con Alex por cosas pequeñas y he perdido el sueño. Cualquier consejo sería muy apreciado. Actualización 1. Ha pasado una semana desde mi última publicación, y han ocurrido muchas cosas. Después de leer todos sus comentarios y tener varias conversaciones largas y emotivas con Alex, decidí reunirme con mi papá. Organizamos el encuentro en un lugar neutral, una cafetería en la ciudad un sábado por la tarde. Los días previos a la reunión estuvieron llenos de ansiedad. Me encontraba irritada con Alex por cosas pequeñas y luchaba por concentrarme en el trabajo. La noche anterior apenas dormí, dando vueltas en la cama mientras imaginaba todas las formas en las que podría desarrollarse la reunión. Cuando llegué a la cafetería, lo vi de inmediato. Estaba sentado en una mesa en la esquina, jugueteando nerviosamente con una servilleta. Al verlo, me impactó cuánto había envejecido. Su cabello se había vuelto completamente gris, y había líneas profundas en su rostro que no recordaba. Claramente, la última década le había pasado factura. Cuando me acerqué a la mesa, él se puso de pie con una sonrisa tímida. Por un momento, ninguno de los dos supo qué hacer, darnos la mano, abrazarnos. Al final, solo asentimos de forma incómoda y nos sentamos. Permanecimos en silencio durante unos minutos, sin saber cómo empezar. Finalmente, él respiró hondo y comenzó a hablar. Se disculpó profusamente por todo lo que había hecho. Admitió que su aventura había sido el mayor error de su vida y que lamentaba profundamente el dolor que había causado a nuestra familia. Explicó que en ese momento se sentía atrapado e insatisfecho tanto en su matrimonio como en su trabajo. Las largas horas en la oficina, la presión de mantener a la familia y la creciente distancia entre él y mamá contribuyeron a sus malas decisiones. Sin embargo, se apresuró a aclarar que eso no justificaba sus acciones, solo las explicaba. Mientras hablaba, lo observaba con atención, intentando reconciliar a este hombre arrepentido con el padre que nos había abandonado. Era extraño verlo tan vulnerable y abierto. En mis recuerdos, siempre había sido reservado y estoico, casi nunca mostrando emociones. Me contó sobre su vida en los últimos 10 años y cómo su relación con Allegra finalmente se desmoronó. Al principio, habían sido felices, disfrutando la emoción de su nueva vida juntos. Pero con el tiempo, la culpa y las mentiras sobre las que se construyó su relación comenzaron a consumirlos. Discutían constantemente, culpándose mutuamente por el dolor que habían causado. El divorcio se finalizó el año pasado, y desde entonces él había estado viviendo solo, tratando de entender en qué momento su vida había tomado ese rumbo. Me sorprendió especialmente la forma en que habló de mi mamá. La mencionó con respeto y arrepentimiento, reconociendo cuánto la había lastimado y admirando su fortaleza para criarnos sola tras el divorcio. Incluso me dijo que recientemente había intentado disculparse con ella, aunque ella, comprensiblemente, no quiso saber nada de él. Al escucharlo hablar de mamá, sentí un nudo en la garganta. Recordé todas las noches en las que le escuché llorar en su habitación, las arrugas de estrés que aparecieron en su rostro mientras luchaba por salir adelante. Sus palabras, aunque parecían sinceras, se sentían insuficientes ante todo el dolor que había causado. Luego, dirigió la conversación hacia mí. Dijo que estaba increíblemente orgulloso de la mujer en la que me había convertido y lamentaba no haber estado allí para verlo. Mostró un interés genuino en mi vida, preguntando sobre mi trabajo, mis amigos y, especialmente, sobre Alex y nuestra próxima boda. Sin darme cuenta, terminé compartiendo más de lo que tenía planeado. Le hablé de mi carrera en marketing, de cómo conocí a Alex y de nuestros planes para el futuro. Mientras hablaba, me di cuenta de cuánto había pasado en los años en que estuvimos separados. Era una década de mi vida que él desconocía por completo. Cuando volvió a ofrecerse a pagar la boda, le dije que apreciaba el gesto, pero que no me sentía cómoda aceptando una suma tan grande de su parte. Aún me incomodaba recordar cómo acepté sus cheques durante la universidad por necesidad. Él lo entendió y, en cambio, ofreció contribuir a nuestro fondo para la luna de miel, si estábamos de acuerdo. Al final de la reunión, me sentí dividida. Por un lado, era evidente que había reflexionado mucho y parecía genuinamente arrepentido. El hombre que tenía enfrente no era el mismo que había abandonado a nuestra familia 10 años atrás. Ahora parecía humilde, arrepentido y sincero en su deseo de hacer las paces. Por otro lado, nada de eso borraba los años de dolor y lucha que mi mamá y yo habíamos atravesado. Pensé en todos los momentos importantes que se había perdido, mi graduación de secundaria, mis años universitarios, mi primer trabajo. Recordé las noches en las que lloré hasta quedarme dormida, preguntándome por qué no fui suficiente para que él se quedara. Una conversación, por muy sincera que fuera, no podía borrar todo eso. Al prepararnos para irnos, me preguntó si podíamos volver a reunirnos.
Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo. Él respetó mi decisión y dijo que estaría encantado de verme de nuevo cuando me sintiera lista. También mencionó que le gustaría conocer a Alex algún día, si yo estaba de acuerdo. Salí de la cafetería llena de emociones encontradas. La caminata de regreso a casa fue difícil mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Parte de mí se sentía aliviada por haber escuchado finalmente su versión de los hechos, pero otra parte estaba enojada porque pensaba que podía simplemente volver a mi vida después de tanto tiempo. Cuando llegué a casa, Alex me estaba esperando, con preocupación evidente en su rostro. Me derrumbé en cuanto me abrazó, dejando salir todas las emociones que había reprimido durante la reunión en un torrente de lágrimas. Me sostuvo y escuchó mientras le contaba toda la conversación. Después de calmarme, llamé a mi mamá para contarle sobre la reunión. Ella guardó silencio durante mucho tiempo antes de decir que, aunque nunca podría perdonarlo, entendía si yo quería tener una relación con mi padre. Su madurez y comprensión en ese momento me hicieron apreciarla aún más. Aún no sé qué quiero hacer a partir de ahora. Parte de mí quiere darle una oportunidad para ver si podemos construir algún tipo de relación, pero otra parte teme dejarlo entrar en mi vida y volver a ser lastimada. Por ahora, he decidido no invitarlo a la boda. Siento que es demasiado pronto y no quiero que ningún drama potencial arruine nuestro día especial. Sin embargo, estoy considerando reunirme con él nuevamente en unas semanas para continuar nuestra conversación. Esta experiencia me ha hecho darme cuenta de lo complejas que pueden ser las relaciones familiares. No hay respuestas claras ni correctas, solo una serie de decisiones difíciles que debo tomar. Estoy tratando de manejar esta situación lo mejor que puedo, equilibrando mis propias necesidades emocionales con la posibilidad de una reconciliación. Gracias a todos por sus consejos y apoyo. Les mantendré informados sobre lo que ocurra mientras sigo procesando este nuevo capítulo en la relación con mi padre. Actualización 2. Ha pasado aproximadamente un mes desde mi última actualización, y quería compartir algunos desarrollos. Después de mucha reflexión y varias conversaciones largas con Alex, decidí seguir comunicándome con mi papá, pero lentamente y bajo mis propios términos. Durante el último mes, hemos tenido algunas reuniones más, generalmente tomando café o dando paseos por el parque. Cada vez profundizamos un poco más en nuestro pasado y en nuestras vidas actuales. Ha sido, por decirlo menos, interesante. Con cada encuentro, siento que estoy conociendo un lado diferente de mi padre, uno que nunca vi realmente mientras crecía. Durante uno de nuestros paseos, hablamos sobre mi infancia. Le conté cómo su ausencia me había afectado, como siempre sentí que competía por su atención con su trabajo. Él escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente o secándose los ojos. Cuando terminé, se disculpó nuevamente, explicando que en ese momento pensaba que lo más importante que podía hacer por su familia era proveer económicamente. Se dio cuenta demasiado tarde de que su presencia emocional era igual de crucial. Algo que surgió durante estas conversaciones fue el aspecto financiero del divorcio. Me enteré de que mi papá había estado pagando más en pensión alimenticia y manutención de lo que legalmente le correspondía, tratando de alguna manera de compensar lo que había hecho. Esto fue una sorpresa para mí, ya que mi mamá nunca lo mencionó. Cuando se lo pregunté más tarde, lo confirmó de mala gana, pero me dijo que no quería que el dinero influyera en mis sentimientos hacia él. Esta revelación me hizo reevaluar algunos de mis recuerdos. Siempre había visto a mi papá como egoísta e indiferente después del divorcio, pero saber que había estado contribuyendo más de lo necesario me hizo cuestionar esa percepción. Aunque esto no justificaba sus acciones, mostraba que le importábamos más de lo que yo había pensado. También descubrí más sobre su relación con mi hermano Mike. Al parecer, Mike había mantenido contacto regular con nuestro papá durante la universidad, e incluso pasó algunas fiestas con él y Allegra. Esta revelación me dolió. Me sentí un poco traicionada porque Mac no me lo había contado, pero también sentí culpa por haberle negado, quizás sin querer, una relación con nuestro padre. Cuando confronté a Mac sobre esto, él se quebró y se disculpó por habérmelo ocultado. Me explicó que tenía miedo de herirme o de que sintiera que estaba tomando partido. Tuvimos una conversación larga y emotiva que en realidad nos acercó más. Mac compartió algunas de sus propias luchas con la aventura de papá y el divorcio, cosas que había guardado en su interior durante años. Me hizo darme cuenta de que, al estar tan centrada en mi propio dolor, no había considerado plenamente cómo la situación había afectado a mi hermano menor. En cuanto a mi papá, todavía estoy procesando mis sentimientos. Aunque aprecio sus esfuerzos por enmendar las cosas, aún hay una parte de mí que lucha por confiar completamente en él. El dolor y el abandono que sentí de adolescente no se olvidan fácilmente. Cada vez que nos reunimos, me descubro analizando sus palabras y acciones,
buscando señales de falta de sinceridad o manipulación. Es agotador, pero no puedo evitarlo. Sin embargo, decidí presentarle a Alex. Nos reunimos para cenar la semana pasada, y aunque fue incómodo, no fue un desastre. Alex fue educado pero reservado, claramente protegiéndome. Mi papá mostró un interés genuino en conocerlo, preguntando sobre su trabajo, su familia y nuestros planes para el futuro. Hubo algunos momentos tensos, especialmente cuando surgió el tema de la boda, pero en general, la reunión salió mejor de lo que esperaba. Un resultado inesperado de todo esto es que ha sacado a la superficie algunos asuntos no resueltos entre mi mamá y yo. Ella está teniendo dificultades para aceptar mi decisión de reconectar con mi papá, y esto está causando cierta tensión entre nosotras. Entiendo su dolor, pero también me siento dividida entre ambos. Es como si volviera a ser aquella adolescente atrapada en medio de su conflicto. Mi mamá y yo tuvimos una discusión acalorada al respecto la semana pasada. Me acusó de olvidar todo el dolor que él nos causó y de traicionarla al dejarlo volver a mi vida. Traté de explicarle que no estoy perdonando ni olvidando, solo intentando entender y tal vez construir un nuevo tipo de relación. Al final, ambas terminamos llorando, abrazándonos y pidiendo disculpas. Estamos trabajando en ello, pero está claro que esta situación está reabriendo muchas heridas del pasado para ambas. En cuanto a la boda, sigo firme en mi decisión de no invitar a mi papá. Es demasiado pronto, y no quiero complicar lo que debería ser un día feliz. Él se mostró decepcionado pero comprensivo cuando se lo dije. En cambio, hablamos sobre la posibilidad de reunirnos después de la luna de miel para compartir fotos e historias. Estoy tomando las cosas día a día. Aunque no estoy lista para darle la bienvenida total a mi vida, estoy abierta, con cautela, a construir un nuevo tipo de relación con él. Es una situación compleja sin respuestas fáciles, pero estoy intentando manejarla lo mejor que puedo. Gracias a todos por su apoyo y consejos continuos. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde mi última actualización, y muchas cosas han cambiado. Ojalá pudiera decir que las cosas han mejorado, pero lamentablemente no es así. Hace aproximadamente un mes, descubrí algo que lo ha sacudido todo. Estaba almorzando con una amiga de la escuela secundaria que aún vive en nuestra ciudad natal. Mientras hablábamos, mencionó haber visto a mi papá por la ciudad recientemente, lo que me pareció extraño porque él me había dicho que vivía en otro estado. Cuando le pedí más detalles, soltó una bomba: mi papá había vuelto con Allegra. Me quedé atónita. En todas nuestras conversaciones de los últimos meses, nunca mencionó haberse reconciliado con ella. Habló de su divorcio y de los errores que cometieron, pero siempre en tiempo pasado. Me sentí traicionada de nuevo. Cuando lo confronté por teléfono, intentó darme una explicación torpe, diciendo que había sucedido recientemente y que tenía la intención de decírmelo. Pero el daño ya estaba hecho. Todo el progreso que habíamos logrado, toda la confianza que había comenzado a reconstruir con cautela, se vino abajo. Lo que más me dolió fue enterarme de que Mac ya lo sabía. Cuando lo llamé, molesta por la mentira de papá, me confesó que nuestro padre se lo había dicho hacía unas semanas, pero le pidió que no me lo contara. Mac dijo que le insistió a papá que fuera honesto conmigo, pero que no sentía que fuera su lugar decírmelo. Me sentí doblemente traicionada, por mi padre, por mentirme, y por mi hermano, por guardar su secreto. Esta revelación ha causado una nueva grieta en nuestra familia. Mi mamá está furiosa, sintiendo que su desconfianza hacia mi papá estaba justificada. Mac está atrapado en el medio, tratando de defender tanto a papá como a mí. Y yo, simplemente me siento perdida y enojada. He cortado nuevamente el contacto con mi papá. Le dije que necesitaba espacio y tiempo para procesar esta nueva traición. Él ha estado enviando mensajes y correos electrónicos disculpándose, pero aún no estoy lista para leerlos, mucho menos responder. Cada vez que veo su nombre aparecer en mi teléfono, una mezcla de ira y tristeza me invade. Esta situación también ha puesto tensión en mi relación con Alex. Aunque ha sido muy comprensivo, puedo notar su frustración con el constante drama familiar. Hemos tenido algunas discusiones al respecto, lo cual es inusual para nosotros. Con la boda a solo 2 meses, necesito encontrar una manera de lidiar con todas estas emociones antes de ese día. Quiero poder disfrutar de mi boda sin que todo este drama familiar me pese. Por ahora, estoy tratando de enfocarme en las cosas positivas de mi vida, mi relación con Alex, mi carrera y mis amigos. Pero es difícil no dejar que esta situación consuma mis pensamientos. Me encuentro despierta por las noches, repasando conversaciones y preguntándome si hubo señales que pasé por alto. Ahora pasemos a la siguiente historia. Historia 2. Traje a mi cuñada, embarazada, para ayudarla,
pero cuando supe que no estaba embarazada, y que solo nos estaba usando, como techo sobre su cabeza, la eché. Hola chicos. Tengo 30 años, y he estado casada con mi esposo Nathan, de 33 años, durante 4 años. Hemos estado juntos en total durante 7 años, incluyendo el periodo de noviazgo. Nuestra relación siempre ha sido buena, con los altibajos normales. La familia de Nathan siempre ha sido amable conmigo, y pensé que teníamos una relación decente. El año pasado, la hermana de Nathan, Phoebe, de 29 años, se casó con su novio Chris, de 30 años. Desafortunadamente, su matrimonio tuvo problemas solo unos meses después, cuando Phoebe descubrió que Chris le estaba engañando con una compañera de trabajo. Lo sorprendió con las manos en la masa en su casa. Phoebe estaba devastada e inicialmente quiso dejarlo, pero Chris le suplicó una segunda oportunidad. Fueron a terapia de pareja, y por un tiempo parecía que las cosas iban mejorando. Sin embargo, hace aproximadamente 3 meses nos enteramos de que Phoebe y Chris se estaban divorciando. A pesar de las sesiones de terapia, Chris había vuelto a engañarla. Esta vez, Phoebe tuvo suficiente y decidió presentar la demanda de divorcio. Ha sido un momento difícil para la familia de Nathan, especialmente porque Phoebe descubrió que estaba embarazada poco después de iniciar el proceso de divorcio. La noticia del embarazo complicó aún más la situación. Phoebe estaba lidiando con los trámites del divorcio y ahora tenía que enfrentar una posible batalla por la custodia. Estaba de 2 a 3 meses de embarazo cuando se enteró, pero aún no se le notaba. Comprensiblemente, estaba deprimida, y yo simpatizaba con su situación. Hace unas semanas, Phoebe se acercó a mí y me preguntó si podía vivir con Nathan y conmigo por un tiempo. Me explicó que no podía soportar vivir sola en su antiguo apartamento ahora que Chris se había ido, y que necesitaba a alguien con quien hablar. También mencionó que el alquiler era demasiado alto para que pudiera pagarlo sola, por lo que necesitaba un lugar donde quedarse un par de meses. No me entusiasmaba la idea por varias razones. En primer lugar, Nathan y yo acabábamos de mudarnos a nuestro nuevo apartamento hace un par de semanas, y ni siquiera habíamos terminado de desempacar. No creía que agregar a otra persona fuera lo mejor en ese momento. En segundo lugar, y esto es algo personal, Phoebe siempre ha sido muy desordenada. Su higiene no es la mejor, y siempre deja cosas tiradas esperando que otros limpien por ella. Soy bastante maniática del orden, y sabía que vivir con ella me haría sentir incómoda. Ya había vivido con Phoebe unas semanas cuando empecé a salir con Nathan, porque mi apartamento estaba siendo tratado por moho. En ese momento, Nathan vivía con compañeros de cuarto, así que arregló para que yo me quedara con Phoebe. Fue una pesadilla, dejaba su ropa por toda la casa, platos sucios en el fregadero durante días y apenas limpiaba su baño. Lo peor era que esperaba que yo viviera de la misma manera y lo aceptara. Estaba asqueada, pero no dije nada porque había sido lo suficientemente amable como para dejarme quedarme con ella. A pesar de mis reservas, hablé con Nathan sobre la solicitud de Phoebe. Él dijo que le gustaría que aceptara porque se sentía muy mal por su hermana. Estaba pasando por un divorcio y luego descubrió que estaba embarazada, no debía ser fácil. Nathan tenía razón, y no soy insensible, así que acepté de mala gana que se mudara con nosotros, al menos hasta que finalizara el divorcio. Esto fue un gran sacrificio para mí, porque dejar que Phoebe se mudara significaba duplicar las tareas del hogar. No podía esperar que una mujer embarazada hiciera trabajos pesados, pero pensé que al menos podría pedirle que hiciera pequeñas tareas, como doblar la ropa. Desafortunadamente, Phoebe no había cambiado ni un poco y seguía siendo la misma persona desordenada que recordaba. No solo no ayudaba con las tareas, sino que también aumentaba mi carga de trabajo. Phoebe decía que siempre estaba demasiado cansada para hacer cualquier cosa en la casa. Nunca he estado embarazada, así que no sé exactamente cómo se siente, pero dudo que alguien pueda estar tan cansado como para no doblar ropa o al menos llevar los platos sucios a la cocina en lugar de dejarlos por toda la casa. Constantemente estaba comiendo bocadillos y dejando platos por todas partes como si fuera una especie de búsqueda del tesoro para mí. Era frustrante limpiar después de ella, lavar su ropa y cocinar para ella mientras ella no hacía más que ver televisión todo el día. Ni siquiera estaba trabajando, y cuando le pregunté al respecto, me dijo que ya había comenzado su licencia de maternidad. Esto me pareció extraño porque ni siquiera se le notaba el embarazo. Hice cálculos y me di cuenta de que, si hubiera estado embarazada durante tanto tiempo como decía, debería estar en su 4.º mes y entrando en el 2.º trimestre, por lo que debería haberse notado al menos un poco. Sin embargo, no era así. Decidí darle el beneficio de la duda porque algunas mujeres no empiezan a mostrar hasta más tarde, pero noté que no había ido al ginecólogo desde que se mudó con nosotros, lo que ya llevaba varias semanas. No estoy orgullosa de esto,
pero empecé a sospechar que Phoebe podría estar mintiendo sobre su embarazo. Además, nunca mencionó nada sobre la batalla por la custodia, que era algo inevitable si Chris sabía que estaba embarazada. Hace un par de días decidí investigar. Sabía que Phoebe tomaba una siesta a la misma hora todos los días, así que pedí un día libre en el trabajo y me quedé en casa. Cuando estuve segura de que estaba dormida, tomé su bolso y lo revisé en mi habitación. Al principio no encontré nada sospechoso, pero luego llegué al fondo de su bolso y encontré una bolsa más pequeña. Dentro, escuché un sonido metálico, y al abrirla, descubrí varias botellas de vino, algunas de ellas medio vacías. Estoy bastante segura de que las mujeres embarazadas no deben beber alcohol, así que Phoebe o no estaba embarazada, o estaba bebiendo a propósito, ambas opciones horribles. Tomé fotos de las botellas como evidencia y la confronté cuando despertó. Estaba furiosa, no solo porque había estado mintiéndome para vivir con nosotros gratis, sino también porque había traicionado la confianza de Nathan. Además, me enfurecía que me hubiera hecho hacer todo el trabajo en la casa usando su falso embarazo como excusa. Cuando la confronté, Phoebe intentó negar que supiera algo sobre las botellas, pero no le creí. Había varias noches en las que podía escucharla despierta en la habitación de al lado, paseando de un lado a otro e incluso cantando. Nunca pensé que podría estar borracha, pero ahora todo tenía sentido. Le dije a Phoebe que tenía que irse inmediatamente. No podía permitir que siguiera viviendo con nosotros después de haber mentido y aprovechado de nosotros durante semanas sin mostrar ninguna consideración por lo difícil que era para mí. Intentó explicarse, diciendo que solo había mentido sobre el embarazo porque sabía que yo no habría aceptado que se mudara de otra forma. Confesó que había perdido su trabajo después del divorcio porque había llegado tarde varias veces y no podía ponerse al día con su trabajo. Sin ingresos y con los honorarios del abogado acumulándose, decidió mudarse con nosotros para ahorrar en alquiler y otros gastos. No podía creer que pudiera ser tan cruel y manipuladora. Le grité que se fuera de mi casa. Phoebe trató de discutir, pero tuve una crisis nerviosa tan fuerte que probablemente se asustó y se fue por su cuenta unas horas después. Más tarde, recibí una llamada de Nathan. Estaba furioso porque había echado a Phoebe de la casa. Me dijo que no tenía derecho a hacerlo, ya que se suponía que debía ser una decisión mutua, dado que la casa pertenecía a ambos y dividíamos el alquiler a partes iguales. Le respondí que era injusto, porque él casi no estaba en casa durante la semana y yo era quien hacía todo el trabajo del hogar mientras Phoebe no hacía nada. Le expliqué que no podía seguir viviendo con ella porque era totalmente desordenada y no mostraba ningún respeto por nosotros. Lo más importante era que había estado mintiéndonos durante semanas, y no entendía cómo él podía estar bien con eso. Le dije a Nathan que no estaría de acuerdo si mi hermana fingiera estar embarazada solo para evitar trabajar y empezara a vivir con nosotros como una aprovechada. Nathan entonces empezó a usar el argumento del divorcio triste, diciendo que Phoebe estaba pasando por un mal momento y que su familia debía cuidarla. Entiendo eso, pero si Phoebe iba a ser egoísta y no tener respeto por mí, no veía por qué debía ser amable con ella. La única razón por la que la dejé quedarse con nosotros y aguanté semanas de trabajo sin quejarme fue porque sabía que estaba atravesando un momento difícil. Pero se burló de mi preocupación al mentirme. Intenté explicarle esto a Nathan, pero él se mostró terco e insistió en que yo estaba equivocada. Me dijo que debía disculparme con Phoebe por ser tan dura y permitirle volver a casa. Nos enzarzamos en una acalorada discusión y la llamada terminó abruptamente sin ninguna resolución. Al día siguiente, recibí una llamada de mi suegra. Me dijo que estaba siendo una persona horrible y me acusó de ser egoísta. Alegó que, si Phoebe sentía la necesidad de mentir sobre estar embarazada solo para recibir mi ayuda, eso significaba que claramente había algo mal en mí. Mi suegra argumentó que la familia no debería tener que pensarlo 2 veces antes de pedir o ofrecer ayuda. Le respondí que, en lugar de darme lecciones sobre cómo debía tratar a la familia, debería acoger a su hija y enseñarle a ser una mejor persona. Estaba molesta porque estaba tratando de hacerme quedar como la mala, cuando en realidad su propia hija había mentido sobre un embarazo. Tuvimos una discusión telefónica y ella me dijo que me enseñaría una lección antes de colgar. Esa noche, Nathan me llamó de nuevo, pero en lugar de disculparse, empezó a gritarme por haberle faltado el respeto a su madre. Dijo que no tenía derecho a hablarle de esa manera y que estaba furiosa por el tono que había usado con ella en el teléfono. Aparentemente, mi suegra le había dicho a Nathan que yo no era apta para ser parte de la familia y le aconsejó que me dejara antes de que las cosas empeoraran. Me sorprendió, porque sentía que le había hablado de la misma manera en que ella me había hablado a mí. No puedes ser grosero con alguien y esperar que esa persona te trate perfectamente. Ser mi suegra no justificaba su comportamiento. Pero Nathan no quiso escucharme.
Me dijo que la situación se estaba saliendo de control y que necesitaba disculparme con su familia lo antes posible. Pensé que era increíblemente arrogante por su parte y por parte de su familia esperar que yo me disculpara después de todo lo que me habían hecho pasar. Estas últimas semanas han sido muy difíciles para mí, haciendo todo por mi cuenta porque Phoebe era demasiado perezosa para ayudar. Le dejé claro a Nathan que no me iba a disculpar con nadie. Cuando dije eso, Nathan me dijo que no le dejaría otra opción más que dejarme, porque estaba siendo insensible y no podía permitir que tratara a su familia de esa manera. Habíamos tenido peleas antes, pero ninguna había sido tan grave, y nunca habíamos hablado de divorcio. Esto era un asunto serio. Colgué la llamada después de que mencionó el divorcio porque no sabía qué decir. Honestamente, no creo haber hecho nada malo, pero la forma en que todos han reaccionado me hace preguntarme si tal vez soy la mala aquí y no me doy cuenta. No tengo idea de qué hacer, y esto es demasiado personal para compartirlo con otras personas. He hablado con mis padres, pero ellos creen que debería dejar ir a Nathan, ya que es bastante obvio que su familia es más importante para él que yo. Sin embargo, ellos son mis padres, así que obviamente van a ponerse de mi lado. Actualización 1. Han pasado un par de días desde que Nathan me dijo que si no me disculpaba con él y su familia, tendría que pedir el divorcio. Después de pensarlo mucho, he decidido que estoy bien con eso. No puedo hacer nada para cambiar esta situación, y está fuera de mi control. Si Nathan quiere priorizar a su familia por encima de mí, aunque estén equivocados, entonces es su decisión. No puedo pensar en una sola razón por la que alguien en su situación defendería a su hermana en lugar de a su esposa. Créeme, lo intenté. Me puse en su lugar e intenté pensar qué haría en su situación, pero simplemente no puedo defender a Phoebe porque lo que hizo estuvo muy mal. Ella sabía desde el principio que lo que estaba haciendo era una locura. Lo hizo a propósito, sabiendo que yo siempre estaría cansada al volver del trabajo. El hecho de que este fuera un apartamento nuevo, y ni siquiera hubiéramos terminado de desempacar, hizo todo mucho más difícil. Pero eso no la detuvo de tratarme como si yo fuera su compañera de piso y hacerme realizar todas las tareas del hogar, mientras usaba su falso embarazo como excusa para no levantarse del sofá. Nathan y yo no hemos hablado desde nuestra última conversación, donde él me dijo que su madre quería que se divorciara de mí, y él en parte estaba de acuerdo con ella. Es su decisión, puede hacer lo que quiera, y no voy a detenerlo. Estoy agradecida de que haya sido honesto conmigo al decirme que estaba pensando en divorciarse por esto, porque odiaría que me mostrara esta faceta suya una vez que lleváramos más tiempo casados o tuviéramos hijos. Sinceramente, creo que he esquivado una bala, y no podría estar más agradecida por eso. Hablé con mis padres, y me dijeron que me pondrán en contacto con su abogado. Creo que, incluso si Nathan no presenta la solicitud de divorcio, lo haré yo. No creo que pueda volver a tener un matrimonio feliz con él y actuar como si todo estuviera bien después de esto, porque no lo está. Que él tome partido por su familia en lugar de por mí no está bien. Si hubiera sido irracional o hubiera perdido la cabeza de alguna manera, tal vez entendería que me amenazara con el divorcio por algo así. Pero no fue así. Fueron ellos quienes se equivocaron, y en lugar de enfrentarlos, él me amenaza con dejarme. No hay nada justo o normal en lo que está haciendo, y no quiero ser parte de esto. Ya fue lo suficientemente insultante que me amenazara con divorciarse solo porque eché a su hermana después de que literalmente me mintiera. No pienso aguantar nada más ahora. Así que este fin de semana, cuando regrese a casa, o me dice que lo siente y arreglamos esto, o me voy. No hay otra opción. Existe una posibilidad real de que ni siquiera regrese a casa este fin de semana, como no lo hizo la última vez porque estábamos peleando. En ese caso, igual presentaré la solicitud de divorcio, porque eso significaría que simplemente está huyendo de la confrontación. Esto no es la escuela secundaria. O asume la responsabilidad y habla conmigo como un adulto, o terminamos con esto. Va a ser difícil, pero tiene que hacerse. Estoy cansada de no hablar entre nosotros y de tratarnos con indiferencia. A esta altura se siente inmaduro e innecesario. Actualización 2. Nathan regresó a casa esta mañana, lo cual fue una gran sorpresa porque no esperaba que apareciera. Desafortunadamente, aún no hemos hablado, ya que no ha tomado la iniciativa de hablar conmigo. Han sido varias horas de silencio incómodo, y ambos hemos estado evitándonos como la peste. Si entro en una habitación, él sale, y ni siquiera me mira a los ojos. Pero voy a hablar con él, eso es seguro. No puedo creer que esté diciendo esto, pero creo que voy a tener que terminar esto. No puedo estar casada con un hombre así, que ni siquiera me considera digna de una discusión después de una pelea. Esta es la primera vez que pasa algo así, porque antes solo habíamos tenido peleas insignificantes. Pero si este es su comportamiento,
no lo necesito en mi vida. Es realmente estúpido e inmaduro. Y si no se disculpa pronto, no creo que pueda seguir con él. He perdido mucho respeto por él y su familia en las últimas semanas, y esto no mejora la situación en absoluto. Actualización 3. Hola a todos, estoy publicando esto muy tarde por la noche porque Nathan se fue de casa hace un par de horas. Sí, no pudimos resolverlo, y decidimos que lo mejor era separarnos. No fue una conversación agradable en lo más mínimo, y hubo muchos gritos. Pero al final llegamos a la conclusión de que él nunca podría poner a su familia en segundo lugar, y yo nunca podría poner a su familia en primer lugar. Así de simple. Yo fui quien se acercó a él por la tarde. Intentó evitar la conversación, pero le dije todo lo que había estado pensando en las últimas semanas. Me dijo que aún no creía que yo tuviera razón. Afirmó que debería haber sido más comprensiva con su hermana en lugar de ser tan dura, porque estaba bajo mucha presión por el divorcio y todo lo demás. Le respondí que dejarla vivir conmigo era la parte donde estaba siendo comprensiva. Yo era quien hacía todo por ella, pero ella no lo valoró, así que tenía que irse. Intenté recordarle que él también tenía ciertas responsabilidades hacia mí, ya que ahora yo también era su familia. Pero no estuvo de acuerdo, y la conversación se convirtió en una discusión acalorada. Cuando ambos nos quedamos sin energía, me dijo que se iría porque no creía que pudiera hacer que esto funcionara conmigo. Y estuve de acuerdo. Es realmente surrealista pensar que esto fue todo lo que se necesitó para romper nuestro matrimonio, pero así es como fue. Voy a hablar con mi abogado y presentaré la solicitud de divorcio en unos días. Es triste, pero realmente siento que me quité un gran peso de encima. Creo que estaré bien. Gracias a todos por seguir mi historia. Espero que recen por mí. Es surrealista pensar que esto fue todo lo que se necesitó para romper nuestro matrimonio, pero supongo que muestra lo frágiles que pueden ser las relaciones cuando entran en juego las dinámicas familiares. Nunca pensé que me divorciaría a los 31 años, y menos por algo como esto. Pero, mirando hacia atrás, puedo ver que probablemente había problemas subyacentes en nuestra relación que esta situación sacó a la luz. Todavía estoy enojada con Phoebe por su engaño y por cómo se aprovechó de mi amabilidad. Parte de mí quiere contactarla y decirle exactamente cómo sus acciones afectaron mi vida, pero sé que eso solo causaría más drama con la familia de Nathan. Es mejor cortar los lazos por completo y seguir adelante. En cuanto a Nathan, estoy decepcionada de que no haya podido ver mi perspectiva ni defenderme ante su familia. Un matrimonio debería ser una asociación donde ambos se apoyen mutuamente. El hecho de que haya tomado partido por ellos tan rápidamente me demuestra que no éramos tan sólidos como pensé. He empezado a buscar un lugar para vivir. Afortunadamente, mi trabajo es estable, así que estaré bien económicamente. Mis padres han sido muy comprensivos durante todo esto y se han ofrecido a ayudarme con la mudanza cuando llegue el momento. Va a ser un ajuste vivir sola de nuevo después de 4 años de matrimonio, pero trato de verlo como una oportunidad para un nuevo comienzo. Podré decorar como quiera, mantener las cosas tan limpias como me guste y no tendré que preocuparme por el desorden o el drama de nadie más. Sé que el proceso de divorcio no será fácil, pero estoy preparada para defender mi posición. No creo tener nada de que sentirme culpable en esta situación. Hice lo mejor que pude para ser complaciente y ayudar a la familia, pero tengo mis límites. Nadie debería tener que tolerar mentiras y falta de respeto, ni siquiera de la familia. Gracias a todos por escuchar mi historia y ofrecerme apoyo y consejos. Realmente me ayudó tener una perspectiva externa sobre la situación. Publicaré otra actualización una vez que el divorcio se finalice, si hay algún desarrollo significativo. Por ahora, solo estoy enfocada en sanar y seguir adelante con mi vida. Deséenme suerte. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.